Viernes Santo de la Pasión del Señor, Semana Santa, Trido Pascual. Evangelio y lectura del día viernes 3 de abril del 2026. Primera lectura del profeta Isaías, capítulo 52, del 13, 53, 12. Mi siervo al final tendrá éxito, será exaltado y puesto en lo más alto. Así como muchos quedaron espantados al verlo, pues estaba tan desfigurado que ya no parecía un ser humano. Así también todas las naciones se asombrarán y los reyes quedarán sin palabras cuando vean lo que no se les había contado y descubran cosas que no se habían oído. ¿Quién creerá la noticia que recibimos y la obra mayor de Yahvé? ¿A quién se la reveló? Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca, sin brillo ni belleza para que nos fijáramos en él, y su apariencia no podía cautivarnos. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, uno de aquellos a los que se les vuelve la cara. No contaba para nada, no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba. Eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros los creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como la oveja muda cuando la esquilan. Fue detenido, enjuiciado y eliminado. ¿Y quién ha pensado en su suerte? Pues ha sido arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos, a pesar de que no cometió violencia ni nunca salió la mentira de su boca. Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por esto verá a sus descendientes y tendrá larga vida, y el proyecto de Dios prosperará en sus manos. A cambio de las amarguras que haya padecido su alma, gozará del pleno conocimiento. El justo, mi servidor, hará una multitud de justos y se hará cargo de sus deudas. Por eso lo contaré entre los grandes y le daré la herencia reservada a los fuertes, porque se ha renegado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores, cuando llevaba sobre sí el pecado de muchos e intercedía por los pecadores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Al Salmo 30 contestaremos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Inclina tu oído hacia mí, date prisa en librarme. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Separa mí una roca de refugio, el recinto amurallado que me salve. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, por tu nombre me guías y me diriges. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos, del capítulo 4, 14, 16, 5, 7 al 9. Tenemos pues a un sumo sacerdote excepcional que ha entrado en el mismo cielo, Jesús el Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. Por lo tanto, acerquémonos con plena confianza a la sede de la gracia, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados. Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de su modo sacerdote, sino que se le otorga a aquel que dice: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar se dijo: Tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. En los días de su vida mortal presentó ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Este fue su sacrificio como grandes clamores y lágrimas, y fue escuchado por su actitud reverente, aunque el Hijo aprendió en su pasión lo que es obedecer, y ahora, llegado a su perfección, trae la salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 18, del 1 al 19 al 42. Cuando terminó de hablar Jesús, pasó con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había allí un huerto y Jesús entró en él con sus discípulos. Judas, el que lo entregaba, conocía también ese lugar, pues Jesús se había reunido allí muchas veces
con los discípulos. Judas hizo de guía a los soldados romanos y a los guardias enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, que llegaron allí con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía de todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Contestaron: a Jesús el Nazareno. Jesús dijo: yo soy. Y Judas, que lo entregaba, estaba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Les preguntó de nuevo: ¿a quién buscan? Dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús les respondió: ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplía lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que tú me diste. Simón Pedro tenía una espada, la sacó e hirió a Malco, siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo a Pedro: coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no voy a beber la copa del Padre que me ha dado? Entonces los soldados, con el comandante y los guardias de los judíos, prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a casa de Anás. Este Anás era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dicho a los judíos: es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y los otros discípulos seguían a Jesús. Como este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, pudo entrar con Jesús en el patio de la casa del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedó afuera junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, y habló con la portera, que dejó entrar a Pedro. La muchacha que hacía de portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Pedro le respondió: no lo soy. Los sirvientes y los guardias tenían unas brasas encendidas y se levantaban, pues hacía frío. También Pedro estaba con ellos y se calentaba. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su enseñanza. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo. He enseñado constantemente en los lugares donde los judíos se reúnen, tanto en las sinagogas como en el templo, y no he enseñado nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Interroga a los que escucharon lo que he dicho. Al oír esto, uno de los guardias que estaba allí le dio a Jesús una bofetada en la cara, diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le dijo: si he respondido mal, demuéstrame dónde está el mal. Pero si he hablado correctamente, ¿por qué me golpeas? Al fin Anás lo envió atado al sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro estaba calentándose al fuego en el patio y le dijeron: seguramente tú también eres uno de sus discípulos. Él lo negó diciendo: no lo soy. Entonces uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente del hombre
al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo con él en el huerto? De nuevo Pedro lo negó y al instante cantó un gallo. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al tribunal del gobernador romano. Los judíos no entraron para no quedar impuros, pues ese era un lugar pagano, y querían participar en la comida de la Pascua. Entonces Pilato salió fuera donde estaban ellos y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no lo habríamos traído ante ti. Pilato les dijo: tómenlo y júzguenlo según su ley. Los judíos contestaron: nosotros no tenemos la facultad para aplicar la pena de muerte. Con esto se iba a cumplir la palabra de Jesús, dando a entender qué tipo de muerte iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿viene de ti esa pregunta o repites lo que te han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero si mi reino no es de acá. Pilato le preguntó entonces: ¿tú eres rey? Jesús respondió: tú lo has dicho, soy rey. Yo doy testimonio de la verdad y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad escucha mi voz. Pilato dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió de nuevo donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún motivo para condenar a este hombre. Pero aquí es costumbre que en la Pascua yo les devuelva a un prisionero. ¿Quieren ustedes que pongan en libertad al rey de los judíos? Ellos empezaron a gritar: a ese no, suelta a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y ordenó que fuera azotado. Los soldados hicieron una corona con espinas y se la pusieron en la cabeza. Le echaron sobre los hombros una capa de color roja, púrpura, y acercándose a él le decían: viva el rey de los judíos, y le golpeaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: miren, se lo traigo de nuevo fuera, sepan que no encuentro ningún delito en él. Entonces salió Jesús fuera, llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo: aquí está el hombre. Al verlo, los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Pilato contestó: tómenlo ustedes y crucifíquenlo,
pues yo no encuentro motivo para condenarlo. Los judíos contestaron: nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, pues se ha proclamado Hijo de Dios. Cuando Pilato escuchó esto, tuvo más miedo. Volvió a entrar en el palacio y preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó palabra. Entonces Pilato le dijo: ¿no me quieres hablar a mí? ¿No sabes que tengo poder tanto para dejarte libre como para crucificarte? Jesús le respondió: no tendría ningún poder sobre mí si no lo hubiera recibido de lo alto. Por esta razón, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que tú. Pilato todavía buscaba la manera de dejarlo en libertad, pero los judíos gritaban: si lo dejas en libertad, no eres amigo del César. El que se proclama rey se rebela contra el César. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús al lugar llamado el Enlazado, en hebreo Gábata, y lo hizo sentar en la sede del tribunal. Era el día de la preparación de la Pascua. Hacia el mediodía, Pilato dijo a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifíquenlo. Pilato replicó: ¿he de crucificar a su rey? Los jefes de los sacerdotes contestaron: no tenemos más rey que el César. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así fue como se llevaron a Jesús cargando con su propia cruz. Salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario o de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio a Jesús. Pilato mandó a escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Muchos judíos leyeron este letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad. Además estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los jefes de los sacerdotes dijeron a Pilato: no escribas rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el rey de los judíos. Pilato contestó: lo que he escrito, escrito está. Después de clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron sus vestidos y los dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. En cuanto a la túnica tejida de una sola pieza, de arriba a abajo, sin costuras alguna, se dijeron: no la rompamos, echémosla más bien a suertes, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura, lo que dice: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto es lo que hicieron los soldados. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, le dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre.
Y después, aquel momento, el discípulo se la llevó a su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo: tengo sed. Y con esto también se cumplió la escritura. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Pusieron en una caña una esponja empapada en aquella bebida y la acercaron a sus labios. Jesús probó el vino y dijo: todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Aquí todos nos arrodillamos un momento. Como era el día de la preparación de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado, pues aquel sábado era un día muy solemne. Pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas a los crucificados y tiraran los cuerpos. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero, y aquel sabe que dice la verdad, y da este testimonio para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ni un solo hueso. Y otro texto dice: contemplarán aquel que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea se presentó a Pilato. Era discípulo de Jesús, pero no lo decía por miedo a los judíos. Pidió a Pilato la autorización para retirar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Fue y retiró el cuerpo. También fue Nicodemo, el que había ido de noche a ver a Jesús, llevando unas 100 libras de mirra perfumada y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas de según la costumbre de enterrar de los judíos. En el lugar donde había sido crucificado Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo donde todavía no había sido enterrado nadie. Como el sepulcro estaba muy cerca y debían respetar el día de la preparación de los judíos, enterraron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bien, en la reflexión de este día, de este Santo Evangelio, nos narra todo lo que fue la pasión de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo que Él iba a ofrendar su vida. Vemos cómo Él fue juzgado y pasó por tantas preguntas que le hacían, tanto como Pilato y los judíos que gritaban que querían que crucificaran a Jesús y que dejaran libre a Barrabás, que era un bandido, un malhechor. Pero como ya todo estaba profetizado que así iba a suceder, pero desgraciadamente a los judíos nunca se pudieron entrar en razón y nunca le
entendieron, nunca le creyeron a Jesús, que Él era el único que había venido a salvar al mundo, sino que se rebelaron contra Él. Vemos cómo Judas lo vendió, y siendo el discípulo amado, porque también Judas era uno de los discípulos que Jesús amaba bastante. ¿Por qué decimos que lo amaba? Porque Judas era el que estaba a cargo de lo que le daban a Jesús, de todo lo que a Jesús le daban. Era Judas quien agarraba todo ese dinero, y como él dice que era un bandido, entonces él todo se robaba. Entonces, ¿cuál fue la ocasión de que Judas traicionara a Jesús? Fue por la ambición, por el dinero, porque andaba en busca de ya cuando ya Jesús le dio a comer el pan y entró el demonio en Judas, andaba buscando una oportunidad para entregarlo, y fue donde los jefes de los judíos a pedir que cuánto le daban por entregárselo a Jesús. Y vemos que aquí pues lo vendió por 30 monedas. Por la ambición al dinero, él traicionó a su mejor amigo. Esto nos pone una reflexión a nosotros hoy en día en el que vivimos, en el mundo en que estamos, que también eso pasa, que por la ambición al dinero, por la ambición al poder, pues somos capaces de traicionar a quien sea. Y todo es bíblico, pero somos capaces de traicionar hasta nuestra propia sangre, porque así dice la palabra de Dios, que nuestra misma familia nos traicionarán. Y entonces, pero es porque todo está escrito en las Escrituras y todo se cumplirá. Vemos cómo este hombre, por la gran ambición, vendió a Jesús, y después que lo vendió, se remordía la conciencia y fue de vuelta a tirarle las monedas a los judíos, que les dijo que no. Pero ellos le dijeron que ya era cosa de él, que ya estaba hecho. Entonces, como él no aguantó el remordimiento de conciencia, porque cuando uno hace las cosas, después es la conciencia la que lo anda molestando. Cuando uno se acuesta a dormir, la conciencia es la que lo hace pensar. Y entonces este hombre, la conciencia lo terminó que se vaya a ahorcar, y terminó ahorcándose porque no soportó en lo que había él cometido por la ambición. Y entonces aquí nos narra la pasión del Señor, nos narra todo lo que nuestro Dios pasó, todo el suplicio que Él sufrió por los pecados de cada uno de nosotros. Él vino a este mundo, estuvo aquí, y los que en ese entonces estaban no le creyeron. Mejor lo calumniaban, le levantaban falsos, y siempre andaban con él por quererle, por acusarlo de cosas, y no le creyeron que era el Hijo de Dios que había llegado a este mundo, y lo terminaron matando. Después de todo el suplicio que pasó, lo terminaron crucificando y dándole muerte. Por eso, queridos hermanos, nosotros como hermanos católicos, hoy en día pongámonos siempre la mano en el corazón y busquemos a Dios. Ya no seamos nosotros, ya no seamos como los judíos, que crucifiquemos a nuestro Dios con nuestras actuaciones que hacemos a diario, con la forma de actuarnos y de comportarnos. Así crucificamos a nuestro Dios. Hoy en esta Semana Santa, que es una semana de reconciliación,
una semana de recogimiento espiritual. Busquemos siempre a Dios, porque Dios es el único que nos promete la vida eterna. Olvidémonos por unos momentos de las cosas terrenales y busquemos siempre a Dios. Por eso, queridos hermanos, nosotros como católicos tenemos a nuestro Dios en la Santa Eucaristía, que ahí se quedó Él con cada uno de nosotros. Y para poderlo recibir a Él, nosotros tenemos que estar viviendo en gracia de Dios. No vayamos a cometer el error de comulgar estando en pecado, porque nos va a pasar lo que le pasó a Judas. El que come sin estar preparado está comiendo su propia condenación. Vemos cómo a Judas le entró el demonio en un pedazo de pan que se comió. Entonces, nosotros, queridos hermanos, hagamos las cosas bien. Busquemos a Dios siempre y tratemos de que día a día hagamos un cambio en nuestras vidas. Esta Semana Santa, que hoy viernes es cuando muere nuestro Señor Jesucristo, pero al tercer día Él resucita, Él vence a la muerte. Entonces el domingo de resurrección tenemos que cantar gloria con la vigilia del sábado en la noche. Así que, queridos hermanos, animémonos, sigamos adelante, que Dios siempre está con nosotros, que Dios hace salir, así como hace salir el sol sobre buenos y malos. Para Dios no hay nadie que Él no quiera, porque nuestro Dios no quiere la muerte del pecador, sino que quiere que el pecador se convierta y que viva. El Señor Dios Todopoderoso nos bendiga hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.